¿Qué tal? Estamos estudiando el nivel número 4 de Discipulado Gente de Jesús, que se titula El Plan Profético de Dios. Y hoy estudiaremos la lección número 2, que se titula La Segunda Venida del Señor Jesucristo. Debemos distinguir con cuidado entre la venida de Cristo por sus santos, que se le llama también el arrebatamiento y que estudiamos en la clase pasada, o la parusia. Lo debemos de distinguir con la venida con sus santos. Una es por sus santos y otra es con sus santos, que se le llama también la revelación o la epifanía, y que en esta lección estudiaremos esta última, que le llamaremos la segunda venida del Señor Jesucristo. En su primera venida, Cristo obró la redención de la humanidad mediante sus sufrimientos expiatorios en la cruz, pero en la segunda venida vendrá para ser reconocido universalmente, ya sin relación con el pecado. Déjenme leer Hebreos capítulo 9, verso 28, que dice así: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces nosotros tenemos que diferenciar cuando nos hablen de la segunda venida de Jesucristo, del arrebatamiento de la iglesia. Lo que realmente la iglesia espera o debemos esperar es el arrebatamiento de la iglesia, porque la segunda venida será con sus santos, primero por sus santos, segunda con sus santos. Después de un periodo de 7 años en los que la iglesia participa de las bodas del Cordero, entonces vendrá por segunda vez y vendrá con sus santos. Leamos Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 14. Apocalipsis 19, 11 al 14 dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, después de 7 años que se celebran las bodas del Cordero en el cielo, Jesucristo viene de esta manera. Punto número 1 de nuestra lección. ¿A qué vendrá Jesús en su segunda venida? Dice que vendrá a establecer su trono aquí en la tierra. Mateo capítulo 25, verso 31 y 32, dice así, Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como se aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y luego en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces no es por sus santos, sino con sus santos. Entonces Jesús vendrá en gloria y sus santos ángeles vendrán con él. Cuando se refiere a los santos ángeles, no solamente se refiere a los ángeles que estaban en el cielo, sino también a todos aquellos comprados con la sangre de Cristo, ya que tendremos un cuerpo glorificado, según vimos la clase pasada. Los santos se sentarán en tronos por cuanto han vencido. Apocalipsis 3, 21. Apocalipsis 3, 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, los santos se sentarán en tronos. Los que bajen con Jesucristo en su segunda venida vendrán a reinar. Mateo capítulo 19, verso 28. Mateo 19, 28 dice así: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Punto número 2. Seguimos con el punto número 2 de esta lección. ¿A qué vendrá Jesús en su segunda venida? Vendrá a juzgar a las naciones y lo hará, como vimos, junto con sus santos. Judas capítulo 1, verso 14 y 15. Judas capítulo 1, verso 14 y 15. Dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, en esta porción nos habla de que vendrá a hacer un juicio a todos los que dice ahí que hablaron cosas duras contra él, a todos los que hicieron obras impías. Entonces será una venida, como dijimos, en su primera venida vino a salvar, pero en su segunda venida va a venir a juzgar. El juicio será contra todos los que hacen obras impías y los que han hablado mal contra él. En otras palabras, los que con su testimonio han manchado su nombre para provecho propio. Zacarías capítulo 14, versos 5 al 7. Zacarías 14, 5 al 7 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Entonces, todos los que mancharon el nombre de Jesús, el nombre de Dios, se enfrentarán a un juicio. Punto número 3. Punto número 3 son características de los santos que reinarán con Cristo. Recuerden que acabamos de hablar que Jesucristo vendrá con sus santos ángeles o con sus hijos, ¿verdad?, que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Pero estos que van a reinar con él deben de tener ciertas características. Vamos a ver esas características. La primera característica que debe tener una persona que reinará con Cristo es que debe de ser fiel. Los fieles son los que reinarán con Cristo. Lucas capítulo 22, verso 28 y 29. Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso 28 y 29. Dice así: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y luego en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, los que van a estar reinando con Jesucristo son las gentes fieles, los que estuvieron con él a pesar de las pruebas y de las luchas, los que se sobrepusieron a los padecimientos. La segunda característica de los que reinarán con Jesús aquí en la tierra es los que sufrieron con él. Segunda de Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo 2, 12 y 13. Dice así: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lamentablemente hoy en día el sufrimiento no se predica, pero dice la palabra de Dios que si sufrimos, también reinaremos. Es decir, nos gusta reinar, pero no nos gusta sufrir.
tenemos que ser participantes de sus sufrimientos. La tercera característica es que van a reinar con Jesús los vencedores. Apocalipsis 3:21 dice así, Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, al que venciere, es el que le dará que se siente en su trono, que reine con él. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los que vencieron, los vencedores, son los que tendrán un trono para reinar con Jesucristo. Otra porción que nos habla de los vencedores es Lucas 19:17. Lucas 19:17. Dice, él les dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Entonces, también encontramos aquí que solamente los que vencieron, los que fueron siervos fieles, tendrán autoridad sobre ciudades. La cuarta característica de los que van a reinar con Jesús durante el milenio, después de su segunda venida, son los limpios por su sangre. Los limpios por su sangre. Apocalipsis 1:5-6. Apocalipsis 1:5-6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos amó y nos lavó, los limpios por su sangre, van a reinar con Jesús. La quinta característica son los santos. Primera de Corintios capítulo 6 verso 2. Primera de Corintios capítulo 6 verso 2. Recuerde que la santidad es una de las características para poder ver a Dios. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero también va a ser una característica o una condición para reinar con Cristo durante el milenio. Primera de Corintios 6:2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es decir, los santos juzgarán al mundo, se sentarán en un trono para juzgar. Muy bien, pasamos al punto número 4 de nuestra lección de hoy, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 4 es, ¿qué pasará con los santos? Los santos al final de su reinado milenial, al final de su reinado aquí en la tierra. Sabemos que el Señor Jesucristo nos va a librar de esa ira, de ese enojo de Dios. Y vamos a leer en Isaías capítulo 26, verso 20. Isaías 26, 20. Los santos suben al cielo al final del milenio, mientras Dios derrama su ira, quema a los impíos aquí en la tierra. Isaías 26, 20 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Entonces, Dios va a guardar, va a esconder a su pueblo mientras la ira de Dios se está derramando sobre esta tierra. Apocalipsis 20, verso 9 y 10. Apocalipsis 20, verso 9 y 10. Dice así. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta,
serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, encontramos en esta porción que después de 1000 años que Jesús reinará con sus santos, después en su segunda venida, entonces los santos serán escondidos, serán llevados a sus aposentos para ser guardados. ¿Cuál es nuestro reto como cristianos, como hijos de Dios? Nuestro reto es prepararnos para reinar juntamente con Él, para reinar. Entonces, hay que ser fieles, ¿verdad? Y estos fieles son los que han soportado las pruebas, que nunca volvieron atrás, al contrario, permanecieron con Él, ¿verdad? Ya que no hay peor cosa que la infidelidad. Además, la Biblia dice que los que perseveraron hasta el fin, es decir, con fidelidad, estos serán salvos. Tenemos que participar de los sufrimientos. La vida cristiana nunca ha sido color de rosa. Siempre tenemos palabras de advertencia en la Biblia. Y en este caso dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Dice la palabra de Dios, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y podremos hablar de infinidad de porciones que nos hablan de que en medio del sufrimiento tenemos que seguir adelante con el Señor. Y obviamente vivir una vida como vencedores. Porque en todas las cosas que nos pasen, Dios nos ha hecho más que vencedores. Los que pudieron vencer a Satanás, los que recibieron ese poder de parte de Dios para vivir una vida en victoria, porque gracias a Jesucristo que nos da la victoria. Sabemos que en esta victoria es aún llegar a poder dar la vida por causa de Cristo y por causa de su palabra. Y pues obviamente también ser gente que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que nos hizo, dice, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y en esa palabra reyes incluye que vamos a reinar con Él. Y obviamente la de santos también. Dice la Biblia en un salmo que cuando Jesucristo venga va a decir, juntadme mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio. Entonces hay que vivir una vida en santidad si queremos algún día reinar con Cristo. Recordemos que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Conclusión. Nuestra conclusión dice que si somos fieles a Dios, reinaremos con Él. Este estudio es con el fin de motivarnos a seguir siendo fieles a Dios y así ser salvos de la ira venidera. Nuestro transitar en esta vida tiene el propósito de probar si somos capaces de reinar con Él o no lo somos. Dios nos ha dado el privilegio de ser administradores del tiempo, del dinero, del cuerpo, de la vida, etc. De acuerdo como Dios nos encuentre fieles, nos permitirá reinar con Él durante el milenio. Ojalá que pasemos esa prueba aquí en la tierra y seamos escogidos para reinar con Cristo algún día. Y vamos a terminar con nuestro texto para memorizar. Nuestro texto para memorizar está en San Mateo 25:31. San Mateo 25:31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. San Mateo 25:31. Vamos a repetirlo, les animo a repetirlo, por favor, y a memorizarlo. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25:31. Hasta aquí nuestra lección acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos. Los esperamos en la siguiente lección. No se la pierda y vamos a darle continuidad a nuestro discipulado para aprender el plan profético de Dios. Que Dios les bendiga.